en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y empezaremos en el versículo 24, pero recordemos, situémonos en el momento, ¿no?, en el que vamos a leer esto. O sea, recordemos, ha cambiado de procurador en Cesarea, que ahora está Festo, que Félix se marchó dejando preso a San Pablo, y que ya Pablo lleva 2 años preso, y por lo tanto, según la legislación romana, se trata de un ciudadano romano, no lo pueden tener más en prisión preventiva, diríamos, ¿no? Por lo tanto, tiene que agilizarlo. Y Pablo, recordemos, ha apelado al César. Y Festo no sabe qué escribir respecto de este preso que envía al César. Y por lo tanto, recordemos que vimos cómo, aprovechando que viene Herodes a hacerle la visita, digamos, a presentarse, podríamos decir, ¿no?, ante Festo, que ha llegado nuevo, Festo aprovecha para ver si él, como judío, le ayuda a ver de qué se trata la situación, qué mal es el que ha hecho Pablo. Y entonces recordemos que Pablo, consciente de que Herodes Agripa le entiende, le explica su conversión, y le explica cómo él, una vez que conoce a Jesús, una vez que se da cuenta que efectivamente Jesús es el Mesías prometido ya en el Antiguo Testamento, desde el momento mismo que se convence, que se bautiza, etc., empieza a predicar. Primero en Damasco, luego en Jerusalén y luego a todos los gentiles. Es decir, a todo el mundo, gentiles y judíos. Y que precisamente le dice, por eso en Jerusalén quisieron matarme. Pero que en realidad él sigue fiel al mismo Dios que los judíos, y lo que de hecho ha ocurrido en Jesús se trata de hechos que ya estaban anunciados en el Antiguo Testamento. Es decir, que el Mesías había de morir y que había de resucitar. No olvidemos que la única idea que tenía Festo respecto de Pablo era que Pablo dice que un muerto, él dice que está vivo. Es decir, el tema base es la resurrección de Jesucristo. Bien, entonces, después de este argumento que ha estado desarrollando San Pablo fundamentalmente ante Herodes, tenemos la reacción de Festo, que es un pagano, y que todo esto que está diciendo Pablo encuentra que no tiene ni pies ni cabeza desde su mentalidad, desde su perspectiva de pagano, ¿no? Veamos el versículo 24. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen perder la cabeza». Es decir, la conclusión que saca Festo, que no entiende nada de lo que está diciendo Pablo, él solamente ve que se trata de un hombre de una gran elocuencia, que tiene mucha sabiduría, pero que no tiene pies ni cabeza desde su punto de vista lo que está diciendo. En el fondo, fijémonos que ¿por qué le parece tan descabellado lo que está diciendo Pablo? Pues porque Pablo está defendiendo que entraba en el plan de Dios la pasión de Jesús, y que eso ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Fijémonos que se cumple aquí lo que dirá San Pablo a los Corintios. Podemos buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. O sea, eso para los gentiles es una locura, y esto es lo que le pasa a Festo. Estás loco. Tanta sabiduría te ha hecho perder la cabeza. Y veamos cómo responde San Pablo, los versículos 25 y 26. Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con confianza. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón». O sea, fijémonos cómo se defiende San Pablo, pues que él está hablando a alguien que sí que le está entendiendo.
Es decir, Pablo se está dirigiendo, se está defendiendo y su argumento va dirigido ante Agripa, que es judío. Y por lo tanto, como judío, conoce la Sagrada Escritura, o debería conocerla. Y por lo tanto, como que San Pablo ha estado argumentando, partiendo de los textos bíblicos, Agripa sí que lo puede entender. Entonces él se defiende con todo respeto hacia Festo, le dice nobilísimo Festo, de que lo que está diciendo son palabras sensatas, no es de loco, y son palabras de verdad. O sea, fijémonos que Herodes Agripa ciertamente está informado sobre el cristianismo. Era conocido ya en todo Israel y fuera de Israel. Por lo tanto, puede entenderle, y es a él al que se ha dirigido. Y ahora fijémonos la valentía, y que diríamos que es el atrevimiento de Pablo, se dirige directamente ahora a Herodes. Recordemos que Herodes estaba a su lado, sentada, su hermana Berenice, que era su esposa. Decía que era estos Herodes de una vida moral bastante poco sensata, por no decir otra cosa. Fijemos versículos 27 y 28. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo: por poco con tus argumentos haces de mí un cristiano. Es decir, en este caso, fijémonos que Pablo no solamente se defiende, sino que él intenta que los demás descubran a Cristo y se conviertan. Y aprovecha todas las ocasiones. Y por lo tanto se dirige directamente a Agripa. Y le dice: ¿verdad que tú crees en los profetas? Si nos fijamos, Agripa no contesta a esa pregunta que le hace Pablo. ¿Por qué? Pues porque era muy comprometida. Si Herodes dice que sí, que cree en los profetas, lo lógico es que se haga cristiano, puesto que él le ha estado demostrando que los profetas hablaban del Mesías y que ese Mesías era Jesús. Entonces la reacción de Agripa ante Pablo es: por poco me persuades que me haga cristiano. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es ese poco que falta para que Herodes se haga cristiano? Pues lo que falta es que colabore a la gracia. Es decir, esto demuestra que Herodes ha recibido luz interior para entender. Y que por consiguiente, por poco, se hace cristiano. ¿Qué es ese poco que le falta a Herodes para que efectivamente se haga cristiano? Pues aceptar con humildad que tiene que cambiar su vida. Tiene que cambiar su vida. Y él no está dispuesto a cambiar su vida. Y es muy bonito la reacción de Pablo. Fijemos los versículos 28, hemos leído hasta el 28, perdón, sí, el 29 al 32. Y Pablo replicó: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron, y mientras se retiraban iban diciéndose unos a otros: este hombre no ha hecho nada digno de muerte o prisión. Agripa dijo a Festo: podía ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Fíjate la respuesta de Pablo, que realmente revela esa sensibilidad suya. Y ese deseo de que los demás crean, pero no les quiere que sufran. Por esto le dice: pues ojalá que sea por poco o por mucho, que no solamente tú, sino todos los que estáis aquí, fuerais como yo, es decir, fuerais cristianos, menos las cadenas. Es decir, cristiano como Pablo, pero no preso como Pablo. Y fijémonos ante esta situación, que seguramente
tanto para Agripa como para Berenice llegaba a ser embarazosa, ¿qué hacen? Sencillamente se levantan y dan por terminada la conversación con Pablo. Y aquí nos encontramos con que Pablo ha conseguido ganarse a esta gente, pero se lo ha conseguido ganárselos, digamos, respecto de Pablo, pero no respecto de Jesús. Es decir, todos han quedado bien impresionados con Pablo, todos reconocen que Pablo es inocente, que se le podría dar la libertad, pero ahora ya ellos no tienen autoridad para darle libertad a Pablo, porque en este momento no son un tribunal que puedan hacer dar este paso, porque Pablo ha apelado al César. Por lo tanto, quien tiene que darles la libertad ya será el César. Luego, podemos pensar que de toda esta conversación de Pablo, esta defensa de Pablo ante Agripa, ya tendría más claro Festo que tendría que escribir al emperador. Y por lo tanto, ahora ya es cuestión de esperar la oportunidad para enviarlo a Roma. En el capítulo siguiente, en el capítulo 27, pues vamos a hacer este viaje hasta Roma. Tenemos que volver a viajar. Pero fijémonos que ahora este viaje de Pablo, es que es el último viaje que nos relata el libro de los Hechos, ya va en unas condiciones muy diferentes. Ahora va como preso, y eso conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Pero veremos las circunstancias de aquella situación en la que viajaban en aquella época, ¿no? Recordemos que según las normas que ellos tenían, desde noviembre hasta, si no recuerdo mal, hasta febrero, todo ese tiempo el mar estaba cerrado, no se podía navegar. Y estamos ya en septiembre, muy avanzado el tiempo. Por lo tanto, ya empezaba a ser un poco peligroso los viajes. De ahí que este viaje a Roma pues será un viaje bastante accidentado. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 3. Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fueron confiados a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la corte augusta, llamado Julio. Subimos a una nave de Adamitrio, que iba a partir a las costas de Asia, y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. ¿Quiénes eran esta cohorte que serán los que llevarán a Pablo y a otros presos? No sabemos quiénes eran los otros presos. Quizás eran malhechores comunes, no sabemos. Pero eran otros que igualmente iban a Roma. Habrían apelado al César también. Y quienes le llevan será el centurión responsable que lleva esa cohorte, se llama Julio. Y aprovechan una nave que va hacia la parte de Asia. O sea, probablemente, porque se nos dice que la nave era Adramicia. Se trata, por lo tanto, de una ciudad que está muy cerca de Tróade. Si se fijan en el mapa, verán Tróade en la parte que actualmente Turquía al noroeste. Recordemos que creo que fue el segundo viaje de San Pablo, embarcaron de Tróade para ir a Éfeso. Pues cerca de Tróade es de donde era originaria esta nave que cogen. Y podríamos pensar, ¿y esta corte de dónde venía? Y los exégetas aquí discuten. Hay quienes piensan que quizás era una corte que probablemente tenía fuerzas auxiliares de Asia, de Siria más bien diríamos, pero hay quien piensa, y parece lo más probable, que seguramente se trataría de una corte
que había acompañado a Festo de Roma hasta Cesarea y ahora tenía que regresar. Entonces aprovecha para que ellos, este centurión Julio, se haga responsable y lleve a Pablo hasta el César, hasta Roma. Pero yo no sé si se han fijado en un detalle. Recordemos que quien escribe es Lucas. ¿Se han fijado que aquí Lucas comienza a hablar en primera persona plural? Es decir, aquí nuevamente nos encontramos con Lucas, que viaja junto con San Pablo, junto, si se fijan, con Aristarco, que era de Tesalónica. Por lo tanto, Pablo va acompañado de Lucas y de Aristarco. No sabemos si Lucas y Aristarco van como viajeros, simplemente, o si, como según la legislación romana, un ciudadano romano preso se le podía permitir que le acompañaran 2 esclavos para ayudarle. Entonces, vemos que Julio, el centurión que lleva este grupo de soldados, simpatiza con San Pablo. Entonces quizás hizo un poco la vista gorda, digámoslo así, y aceptó a estos 2, Lucas y Aristarco, como si fueran esclavos de San Pablo. Y por lo tanto viajan con él. Y nos encontramos con que en la primera parada que hacen, porque claro, eran barcos de mercancías. Entonces iban a los puertos donde el barco tenía que ir. Podríamos decir que era un poco viajar haciendo autostop, pero con barcos y pagando, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando llegan a Sidón, la parte de Fenicia, el barco tiene que parar. Y si han fijado, se nos dice aquí Lucas que Julio tuvo deferencia con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos. Fijémonos que entre los cristianos no dirían que fue a visitar a sus amigos, sino que más bien diría que fue a visitar a los hermanos. Entre sí, los cristianos se llamaban hermanos o se llamaban creyentes. Pero claro, Lucas nos lo explica desde el punto de vista de lo que pensó Julio pagano. Entonces, le permite que vaya a ver a sus amigos. Y estos amigos, estos cristianos, les ayudan a dar lo que necesitaba para el viaje. Porque claro, en el barco no les daban la comida. Cada uno tenía que llevar sus propios medios. ¿Y Pablo de dónde habría sacado si salía de la cárcel? Entonces aquí, pero fíjense cómo vamos viendo la providencia. Y es muy bonito ver la historia desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la fe. Entonces, Julio permite a Pablo que vaya a encontrarse con el grupo de cristianos que hay allá, y esta comunidad le ayuda y les provee lo que necesitarán para el viaje. Y continúan el viaje. Podemos continuar los versículos 4 al 6. Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo de 15 días a Mira de Licia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. O sea, fijemos que ya comienzan teniendo dificultades en el viaje. Como digo, estamos a finales de septiembre o primeros de octubre, que ya el mar se hacía complicado. Y se nos dice, por lo tanto, que cuando salen de Sidón, levan anclas y precisamente porque el viento le irá contrario, van viajando cerca a Chipre. Digamos, entre Chipre, Cilicia, Panfilia, intentando protegiéndose un poco, no van a alta mar, por decirlo así, ¿no? Y de esta manera, atravesando este mar, llegan a Mira, en la parte del sur, y allí encuentra Julio otro barco
que va a llevar directamente a Roma. Era una nave alejandrina. Fijémonos que Alejandría abastecía de trigo a Roma. Veremos que esta nave va llena de trigo, que la llevan para Roma. Por lo tanto, y además es un barco más grande. Veremos más adelante que van casi 300 personas en el barco, además del trigo. O sea, es un barco más grande y que además lleva directamente hasta Roma. Por lo tanto, desde Mira tienen que cambiar de barco y continúan el viaje. Sí, continuemos, versículos 7 y 8. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en el puerto, navegamos al abrigo de Creta, por la parte de Salmone, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca del cual se encuentra la ciudad de Lasea. O sea, como vemos, nos va explicando las dificultades de este viaje a causa del viento, a causa del mal tiempo. Entonces, llegan frente a Gnido, porque el viento les es contrario, y finalmente llegan a Creta. En Creta van costeándola, llegan a un puerto que está, digamos, en una zona que se llama Puerto Bueno, pero que, diríamos, desde el punto de vista de los marinos, y de hecho seguramente porque es así, consideraban que no era el puerto ideal para pasar el invierno, porque se trataba de estar 3 meses. Entonces se ve que pensaron que aquel lugar no era el más adecuado para poder pasar el invierno. Continuemos, versículos 9. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues incluso había ya pasado el ayuno. Pablo les advertía: amigos, veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas. O sea, pasan bastantes días. Dice que ya ha pasado el día del ayuno, es decir, la fiesta en la que, una de las fiestas importantes de los judíos, en las que se hacía un ayuno en modo especial, ¿no? Y por esto podemos saber más o menos de qué tiempo estamos, sabiendo cuándo se celebraba la fiesta de la expiación. Y por lo tanto, como que ya estaba el tiempo difícil, San Pablo les aconseja que se queden allí, que se queden en ese puerto, porque él ve que va a haber peligro para peligro para la barca, peligro para la carga que llevan y peligro para ellos mismos. ¿Cómo San Pablo pudo intuir este peligro? Fijémonos que es muy interesante ver la actitud de Pablo en este viaje. No olvidemos que él es un preso. Sin embargo, él se siente obligado, podríamos decir, de intervenir. Y le avisa de que hay peligro ahora, que corren peligro. Repito, ¿cómo lo pudo saber? Pues sin duda alguna porque Pablo era una persona que se mantenía en la presencia de Dios. Fijémonos que cuando alguien se mantiene habitualmente en diálogo con Dios, puede tener una luz, puede comprender una serie de circunstancias que los demás lo pasan. Entonces, muy posiblemente Dios le hizo comprender el peligro. Fijémonos que Pablo tiene la seguridad, porque así se lo ha dicho Jesús, de que él irá a Roma. Porque Jesús le había dicho que, tal como había dado testimonio en Jerusalén, la tenía que dar en Roma. Por lo tanto, él sabía que iría a Roma. Luego, él no iba a morir, lo pasaría mal, pero podríamos decir, él no va a morir, porque Jesús le había dicho eso. Pero corría peligro la carga y los demás que van en el barco. Por lo tanto, les aconseja que se queden allá. Pero fijémonos cómo continúa, versículos 11 y 12.
pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. O sea, el piloto del barco, hoy diríamos quizá el capitán del barco, ¿no?, pues consideraba que aquel puerto no era el ideal para pasar el invierno y que, lógicamente, conociendo la isla, pues había otro puerto en la misma isla, pero más hacia el oeste, que reunía mejores condiciones para pasar el invierno, tanto para el barco como para ellos. Y claro, fijémonos, aquí estaba Julio, que en el fondo es el que mandaba, era un centurión romano, en la disyuntiva: ¿a quién hace caso? ¿A Pablo o al piloto del barco? Lógicamente tenía que pensar que quien tenía más experiencia era el piloto, y por lo tanto el centurión como el resto de los que iban en el barco están de acuerdo con el piloto y deciden pues buscar el otro puerto, que en realidad se trataba de bordear la isla para llegar a unos kilómetros más allá, por decirlo así, ¿no? No era ninguna aventura, no se trataba de meterse en alta mar. Pero Pablo tenía razones, y de hecho al final le tuvieron que dar la razón de que habría sido mejor quedarse donde estaba. Es decir, la luz que tiene un santo, una persona que está en contacto con Dios, vale la pena seguirle. Continuemos, versículos 13 al 17. Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su propósito. Levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Navegando a sotavento de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo, y por miedo a chocar contra la sirte, se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva. O sea, deciden, como decía antes, la opinión del piloto, y en principio sopla un viento suave que parece que sí, que les va a permitir llegar al otro puerto, y levantan las anclas y las velas y intentan llevar el barco hacia aquel otro puerto. Pero de pronto sopla el viento que nos dice aquí, que se llama Euroaquilón, que es un viento del noreste. Sopla fuertemente contra el barco y lo desvía ya del camino que ellos querían seguir. Y por lo tanto se encuentran con que no pueden resistir a ese viento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, tratar de aliviar un poco el barco, y luego de asegurarlo pues con cuerdas por debajo. Pensemos los barquillos, los barquichuelos, que cáscaras de nueces que entonces había, pero que sin embargo va muy cargado y va con mucha gente. Y de esta manera, después de protegerse, nos dice también que, aprovechando un momento en que se ve que el esquife se trataba una especie de balsa que podía servir para en caso de naufragio poder escapar, al menos los que pudieran allí, ¿no? Y como que golpeaba contra la nave, pues aprovechan un momento en el que les es fácil y la cogen y la montan también dentro del barco. Y así pues no les queda otra salida que dejarse llevar por el viento, sin saber hacia dónde les llevará. Y el gran temor de
de los marineros era ir a dar en la Sirte. La Sirte era un lugar donde había bancos de arena movediza y que era el gran terror de los marineros, porque si llegaban allá, encallaba el barco y se acabó. Por lo tanto, han hecho lo que han podido para aligerar la nave y se dejan llevar. No tienen otra solución. Sigamos, 18 al 20. Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave, y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave. Durante muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. O sea, llega un momento en que ya perdieron todo tipo de esperanza. Porque fijémonos, algo que nosotros ahora quizás nos cuesta entender, pero que situémonos en aquel momento. Se sienten, digamos, llevados por el viento sin control. Pero para añadidura, no ven el sol ni las estrellas en muchos días. Pensemos que no había brújula. Por lo tanto, para saber en qué dirección iban, necesitaban el sol o las estrellas. Y durante muchos días no salió el sol ni vieron las estrellas, es decir, estaba nublado, podemos imaginarnos, ¿no? Llevados por el viento de esta manera, nublados, sin ver el sol ni las estrellas, lloviendo, lógicamente, y a la deriva. Aligeran lo que pueden, tiran al mar ellos mismos pues cosas que veían que no eran tan importantes, lo importante era salvar la vida, y estaban ya habiendo perdido la esperanza. Y en esa situación, diríamoslo así, desesperada, es interesante ver la actitud de Pablo, que sin duda alguna también estaba en la misma situación. Y estaba en la misma situación de desesperanza, en el sentido de que no veían salida, aun cuando él sabía que de alguna manera llegaría. Sí, vamos a ver el versículo 21 al 26. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso en medio de ellos y les dijo: Amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no habernos hecho a la mar desde Creta. Os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: No temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a alguna isla. Sí, bueno, esa situación de pérdida total de la esperanza, tenemos la situación, la actitud de Pablo. ¿Cómo es que Pablo mantiene esta serenidad y tiene esa luz? Nos dice que aquella noche se le ha aparecido un ángel de Dios y le ha dicho X. Lo cual nos hace pensar que, sin duda alguna, lógico, Pablo en aquella situación acudió a Dios y pidió luz a Dios y pidió ayuda a Dios. Y ese su estar centrado en Dios le daba esa serenidad que se necesitaba en aquel momento. Fijémonos que nos ha dicho que llevaban muchos días, habían pasado largo tiempo sin comer, lo cual no quiere decir que no hubieran comido nada, pero que pues no tenían ánimo, estaban pendientes de sobrevivir y no se acordaban de la comida, es decir, habían mal comido, diríamos nosotros. Y por lo tanto esto hacía que la misma situación física y psicológica de los que estaban allí fuera más precaria, más desesperada. Y aquí tenemos cómo Pablo
Dios a través de Pablo les da la serenidad que en aquel momento necesitan. Pero aquí hay otra cosa que es muy interesante darse cuenta. Se fijan que les dice que Dios, de quien es y a quien sirve. Es decir, Pablo pertenece a Dios. Recordemos que él hablará que está preso de Cristo, está preso de Dios. Él se ha entregado a Dios, su vida es de Dios y él sirve a Dios. Y precisamente porque Pablo, que es el gran amigo de Dios, que es el fiel siervo de Dios, va en aquella barca, en aquel barquito, todos se van a salvar. Es decir, aquí vemos la importancia, la influencia de los santos en el cuerpo místico. Y también de los que no somos santos, o no somos tan santos. Es decir, nuestra vida no es una vida aislada y desconectada. Estamos formando parte de una comunión que San Pablo llama cuerpo místico y que Jesús lo explica bajo la imagen de la vid y los sarmientos. Es decir, es una misma vida la que se da entre la vid y sus sarmientos o entre los distintos miembros de nuestro cuerpo. Con lo cual, uno influye en el resto. Es decir, Pablo, un hombre de Dios, el hecho de que él vaya en el barco beneficia a todos los que están en el barco. Pero lo mismo tenemos que pensar de todos nosotros. Nuestra vida influye, en primer lugar, en los que están cerca de nosotros. Pero más allá, solo Dios sabe hasta dónde influye. Y influye que lo queramos o no lo queramos. Es así. Influye positivamente o negativamente. Y esto precisamente debiera ser un estímulo para cuando nos sentimos con poco ánimo para tirar para adelante, levantarnos y seguir fieles a Cristo. ¿Por qué? Porque no soy yo solo quien me perjudico o me beneficio, estoy perjudicando, beneficiando a muchas más personas. Y yo muchas veces pienso y digo, a veces nos quejamos de que el mundo va mal, y que nos parece que está descontrolado. ¿Y qué sacamos con quejarnos? Nosotros podemos hacer algo para mejorar. El que el mundo vaya mal, a menos que nosotros pensemos que el mundo va mal, tiene que motivarnos a ser nosotros auténticos santos, porque es cómo vamos a ayudar a que el mundo vaya mejor. Pablo Santo hace que todos los que van en el barco, como digo, casi 300 personas, se puedan salvar. Y la presencia de Pablo les da ánimo, les ayuda a no desesperarse. Es la importancia de los santos en nuestra sociedad. Tendríamos que pensárnoslo, ¿no? Y tomarnos en serio el querer ser santos, el proponérnoslo y el poner los medios para llegar a ello. Pues continuemos, versículos 27 al 29. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon y hallaron 20 brazas. Un poco más adelante sondearon de nuevo y hallaron 15 brazas. Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron 4 áncoras desde la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día. Están, por lo tanto, 14 días, debían hacerse unos días larguísimos, perdidos en el mar. Nos dicen en el Adriático, entonces llamaban Adriático a la parte del Mediterráneo que está entre Grecia, África e Italia. Entonces, allí perdidos, llevados por el viento sin saber hacia dónde van, y hacia la medianoche, después de aquellos 14 días, los marineros prevén, se dan cuenta de que se acerca a tierra, es decir, que el mar es menos profundo. Entonces tratan de medir
la profundidad y ven que se van acercando, va disminuyendo y por lo tanto es de noche, no ven y temen que encalle el barco. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan parar el barco hasta que se haga de día y por lo tanto, ¿qué hacen? Pues echaron echaron las áncoras, echan 4 áncoras por popa para frenar, para parar el barco y esperan que se haga de día. Pero aquí nuevamente tenemos a Pablo, que es el que está atento a lo que está pasando. Podemos imaginarnos en aquella situación, la gente estaba que les costaba centrarse. Pablo es el que es sereno y ve lo que está pasando. ¿Y qué ocurre? Fijémonos versículos 30 al 32. Los marineros intentaban escapar de la nave y estaban ya arriando el bote con el pretexto de echar los cables de anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si no se quedan estos en la nave, vosotros no os podéis salvar». Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Fijémonos cómo es Pablo el que se da cuenta de la maniobra que están haciendo los marineros. Es decir, los marineros ven que la situación está perdida y aquello de sálvese quien pueda, ¿no? Por consiguiente, ellos que sí que se dan cuenta de cuál es la situación, que ven que lo más seguro es que se encalle la barca y que todos perezcan, aunque San Pablo os había dicho que ninguno perecería. Y entonces, ¿qué hacen? Pues con el pretexto de que quieren echar otras áncoras, echan el esquife que nos dicen, ¿no? Esta barca, bueno, no me sale ahora la palabra, o sea, esta especie de salvavidas, diríamos, lo tiran al mar, pero su verdadera intención no era echar otras áncoras, su verdadera intención era huir. Y Pablo es el que se da cuenta. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Advierte al centurión y a los soldados. ¿Por qué? Pues porque si los marineros se van, allí no hay nadie que sepa manejar la barca, el barco aquel, y por lo tanto no podrán salir de aquella situación. Necesitaban los marineros en el barco. Porque dice, si os fijaos, si estos no se quedan en la nave, vosotros no podréis salvaros. Él sabe que sí, no sabe cómo, pero Dios se lo ha dicho. Pero vosotros no os podréis salvar. Entonces, ¿qué hacen los soldados? No hay tiempo de razonar, cortan los cables y por lo tanto se pierde el esquife. Y los marineros quedan en el barco, porque eran necesarios para la maniobra que había que hacer para salvarse. Continuemos desde el 33 al 38. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento, diciendo: «Hace ya 14 días que en continua expectación estáis en ayunas, sin haber comido nada. Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación, que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza». Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estaban en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando trigo al mar. O sea, fijémonos que aquí tenemos, por lo tanto, a San Pablo, igualmente el que mantiene la serenidad. Claro, todos desfallecidos por el susto que han pasado, por el esfuerzo que han tenido que hacer y porque no han tenido ánimos para comer, San Pablo es el que mantiene la serenidad. Y comprende que para lo que tengan que hacer al día siguiente para salvarse necesitan estar bien, necesitan estar fuertes. Y están desfallecidos. Por lo tanto, hay que comer. Y él es el primero que da testimonio comiendo.
Si os fijáis aquí en la manera como se nos describe lo que hace San Pablo para comer, hay exégetas que piensan que quizás San Pablo celebró la Eucaristía. Pero quizás no, quizás fue sencillamente la bendición de los alimentos que todo buen judío hacía. O sea, no lo podemos saber. Pero no sería extraño que San Pablo celebrase la Eucaristía para prepararse a la aventura que les esperaba al día siguiente, ¿no? Entonces, diciendo esto, da gracias a Dios delante de todos, o sea, todos están asustados, nerviosos, y él da gracias a Dios, parte el pan y comienza a comer. Podemos pensar que igualmente Lucas y Aristarco, que van con él. Entonces, viéndole comer a San Pablo y a los que van con él, pues los demás se animan y también comen. Y ya recuperadas las fuerzas, pues empiezan a actuar. Lo primero que hay que hacer, pues aligerar el barco, y por lo tanto tenemos que toda la carga que traían, pues ellos mismos las tiran al mar. ¿No habían tirado ya? No, habían tirado los aparejos. Y ahora lo que tiran es el trigo que llevaban en el barco, porque seguramente era una carga de trigo de Alejandría para Roma. De esta manera, ya aligerada el barco y ellos repuestos con el alimento, están preparados para lo que sea necesario el día siguiente. Continuamos, versículos 39 al 41. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa, y resolvieron lanzar la nave hacia ella si fuera posible. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar, aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela de artimón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados y encallaron allí la nave. La proa clavada quedó inmóvil, en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Era el naufragio que ya San Pablo les había dicho. La nave se perderá y el contenido, la carga de la nave también se perderá, pero ninguno de los que van en el barco se van a perder. El Señor se lo concedió a Pablo, es decir, la vida de los marinos y de los pasajeros del barco se van a salvar porque Pablo va con ellos. Esto es lo que le dijo el Señor, ¿no? Entonces, porque fíjese que lo dice que eran 276, o sea, un buen número de personas en aquellos barquichuelos, ¿no?, de aquel tiempo. Entonces, fíjense una cosa interesante, ¿no? Aquellos marineros que habían viajado por todo aquello no reconocen dónde están. No lo identifican, no saben dónde están. Pero ven una playa, una ensenada, entonces piensan pues llevar el barco hacia allá y encallarlo en la arena. Pero en medio se tropieza una lengua de tierra, queda encallado. Y fijémonos que las olas estaban alborotadas. Por lo tanto, la parte, digamos, de atrás del barco, sacudido por las olas, se parte. Es, como digo, el naufragio que ya se les había anunciado. ¿Cuál es la reacción de los soldados? Porque pensemos un momento, en el barco van presos. Que los soldados y Julio, el centurión, son responsables de que no se escapen. Y allí, ¿quién los controla? Entonces, ¿qué se les ocurre a los guardias? Fijaos los versículos 42 hasta el 44. Los soldados entonces resolvieron matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a nado. Pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y los demás saliesen unos sobre tablones, otros sobre despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. Vemos pues una vez más cómo interviene la providencia. Los soldados, ¿qué deciden? Pues si ellos no pueden controlar a los presos, pues los matamos y fuera peligro. Lógicamente habrían matado a Pablo. Pero
Dios hace que Julio haya simpatizado con Pablo, que Pablo haya caído bien a Julio. Y entonces, para salvar a Pablo, pues Julio prohíbe que maten a los presos, con lo cual todos los presos se salvan, gracias a Pablo. Entonces, ¿qué decide? Pues bueno, en el barco pues habría quien sabía nadar y quien no sabía nadar. Pues quien sepa nadar, que se vaya nadando. Y quien no sepa nadar, pues bueno, se valen de tablones y de lo que encuentran en el barco que pueda flotar, y de esta manera consiguen todos llegar a la playa y salvarse. Lógicamente, pues llegan mojados y con frío, y estaba lloviendo. Y llegan a una isla, ya veremos que se trata de la isla de Malta, que les llaman, San Lucas les llama bárbaros. ¿Por qué? Pues porque no hablaban el latín o no hablaban el griego. Entonces hablaban otro idioma que ellos no entendían y por esto lo llamaban bárbaros. No entendían lo que decían. Pero vamos a dejar para el próximo día la estancia de Pablo en la isla de Malta, si os parece. Al menos de momento hemos salvado la vida, ¿no? Hemos llegado sanos y salvos a la playa. Yo creo que lo importante es que nos demos cuenta cómo podemos fiarnos de la providencia de Dios. Y si nos fiamos de Dios, si creemos realmente en que Dios nos ama y Dios está con nosotros, y como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podremos mantener esa actitud de serenidad que vemos en San Pablo. Porque, como dirá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, es un versículo que yo recuerdo con mucha frecuencia, dice que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Por tanto, si Dios hace que todo, y todo quiere decir lo que a mí me parece bien y lo que a mí no me parece bien, todo, Dios hace que sea para bien, pues confianza en Dios, que Él cuida de nosotros como un buen padre cuida de sus hijos. Y esa es la actitud de Pablo. Por eso puede mantener esa serenidad en las circunstancias más complicadas.